Este es el testimonio de nuestra hermana Lila Wilmore, quien hizo 3 pactos con demonios e incluso se casó con uno de ellos, pero a pesar de estar sumergida tan profundo en la oscuridad, fue libertada por Cristo. Su testimonio comienza de esta manera. Mi nombre es Lila Wilmore. Nací en una ciudad donde la hechicería era parte de la vida cotidiana. Desde tiempos inmemoriales la brujería se practicaba con naturalidad, y mi propio padre había aprendido sus secretos en una escuela dedicada a este arte oscuro. Siguiendo su ejemplo, yo también absorbí algunos conocimientos, aunque sin comprender del todo lo que significaban. Sin embargo, desde muy pequeña, algo siniestro comenzó a perturbar mi existencia. Las noches se convirtieron en un tormento constante. Eran los demonios que me acechaban, criaturas invisibles que no me dejaban en paz. Mi padre, convencido de que los espíritus de los muertos me perturbaban, me ataba un diente de ajo en el cuello con la esperanza de protegerme. Pero nada lograba ahuyentar a aquellas sombras que me asfixiaban en las madrugadas. Mis padres, habituados a convivir con lo sobrenatural, veían en mis padecimientos una oportunidad. Cada mañana, antes de que el sol despuntara, me despertaban temprano porque los vecinos acudían a nuestra casa en busca de los números que los demonios me susurraban en sueños. Eran combinaciones que luego utilizaban para jugar a la lotería, pues creían que mis visiones eran mensajes de entidades poderosas. Así crecí, en medio de rituales y supersticiones, atrapada en un mundo donde la línea entre lo real y lo invisible se desdibujaba. Cuando me trasladé a la capital, la presencia de los demonios no desapareció. Al contrario, se intensificó. Fue allí donde mi conexión con ellos se hizo más fuerte. Experimentaba trances inexplicables y mi espíritu parecía desprenderse de mi cuerpo. Me sumía en un estado de pérdida total de identidad, sin reconocer quién era ni dónde me encontraba. En ocasiones, quedaba poseída por un demonio que me sumía en un frío paralizante, obligándome a permanecer bajo el sol para intentar recuperar calor en mis extremidades. Otras veces caía en un silencio absoluto, incapaz de hablar ni reaccionar. Cuando un espíritu del sueño se apoderaba de mí, podía dormir durante días sin despertar, y si me poseía un demonio que rechazaba el alimento, mi cuerpo se debilitaba por completo al no probar bocado en jornadas interminables. Preocupados por mi estado, mi familia comenzó a llevarme de un lugar a otro en busca de una cura. Me trasladaron primero a San Juan de la Maguana y luego a las Matas de Farfán, donde un grupo de personas intentó ayudarme sin éxito. Después me llevaron a Barahona, luego a Baní y finalmente a Higüey. En cada sitio, distintos brujos y espiritistas intentaban exorcizarme, pero el tormento no cesaba. Una espiritista me tuvo en su casa por 3 días, bañándome repetidamente en el mar con la intención de alejar los malos espíritus. Sin embargo, en cada baño, los demonios parecían burlarse, aferrándose con más fuerza a mi alma. En otro intento desesperado fui llevada a San Cristóbal, luego a Reina y finalmente a Sabana de la Mar. Allí un hombre, conocido como Papá Bosco, realizó un ritual con sangre para liberarme. Sacrificó una gallina negra, golpeándome con ella en la espalda en un intento de alejar a los espíritus que me atormentaban, pero el alivio nunca llegó. Mi última parada fue en San Pedro de Macorís. En ese lugar nadie quería recibirme. Se decía que mi caso era demasiado grave y que mi destino estaba marcado. Sin embargo, una mujer aceptó ayudarme con la condición de que si en 4 días no mostraba mejoría, me llevarían al manicomio. Permanecí allí 1 semana. Durante el día me obligaban a permanecer bajo el sol para aliviar mi frío perpetuo. En la noche
La mujer realizaba rituales para intentar calmarme. Me colocaba cintas de distintos colores alrededor del cuerpo, una roja, una negra, una amarilla. En el suelo, frente a mi cama, disponía 3 piedras, mis zapatos cruzados y una cruz de agua. Me santiguaba a la medianoche, pues aseguraba que era la hora en la que los demonios venían a atormentarme. A medida que pasaban los días, el horror se intensificaba. Veía criaturas espantosas rodearme en la penumbra, animales muertos y serpientes que se retorcían a mi alrededor. Mis gritos de desesperación llenaban la casa, y la mujer corría a sujetarme, a contenerme con sus rezos y rituales. Pero nada funcionaba. Al cabo de una semana, salí de aquel lugar con una aparente mejoría. Sin embargo, en mi interior, sabía que no estaba libre. Mi cuerpo había salido de la prisión, pero mi alma seguía cautiva. Los demonios no liberan a sus prisioneros. Solo Cristo tiene el poder de romper las cadenas que ellos atan sobre las almas. Él no vino a destruir, sino a dar vida, a rescatar lo que estaba perdido. Mientras yo seguía sumida en mi tormento, ignoraba que la verdadera libertad solo podía venir de Él. A lo largo de mi vida, muchos intentaron calmar mi tormento. Brujos, espiritistas y sanadores realizaban rituales para apaciguar los demonios que me poseían. Pero nada parecía funcionar de manera definitiva. Algunas veces lograban sosegarme momentáneamente, haciéndome creer que la paz estaba al alcance de mis manos, pero era una ilusión efímera. Tan pronto el ritual terminaba, aquellos seres volvían con más fuerza, como si se burlaran de cada intento de expulsarlos de mi ser. Cada madrugada, aquellos espíritus se manifestaban con una intensidad aterradora. No solo me atormentaban con su presencia, sino que venían a instruirme, a enseñarme sobre el espiritismo, a revelarme sus secretos y a encaminarme hacia un destino del que no podía escapar. Me susurraban sobre el poder oculto en los rituales, sobre los sacrificios y las ceremonias que me harían una con ellos. Y aunque en ocasiones deseaba huir, una fuerza invisible me ataba a ese mundo. Mi mente estaba atrapada en su red. Fue entonces cuando alguien le habló a mi hermana sobre un brujo que, según decían, era de los mejores. Se trataba de un hombre holandés con una reputación temible. La persona que lo recomendó aseguró que si él no podía ayudarme, entonces nadie más lo haría, y que sería mejor dejar de gastar dinero en intentos inútiles. Desesperada, mi hermana decidió que debíamos ir en su búsqueda. Él vivía lejos, fuera de la ciudad, en un lugar apartado al que solo se podía acceder tras una larga travesía. Cuando llegamos, tuvimos que subir una loma empinada. Al final del camino, nos esperaba aquel hombre. Desde la distancia su apariencia me estremeció. Algo en su semblante me resultaba repulsivo, inhumano. Al mirarlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y le susurré a mi hermana: «Ese es el brujo, lo sé, porque se parece a ellos». Había algo en sus ojos, en su expresión, en su aura, que me hacía sentir que no estaba ante un simple mortal, sino ante alguien que compartía su existencia con las mismas entidades que me atormentaban. Nos recibió con una mirada profunda y analizó mi estado sin pronunciar una sola palabra al inicio. Luego, dirigiéndose a mi hermana, le dijo que el costo de su ayuda sería de 2.500 blancos y 750 francos. Dinero necesario para adquirir los 7 pañuelos de las 7 potencias y otros elementos esenciales para el ritual. Mi hermana, sin dudarlo,
partió de inmediato hacia la ciudad para comprar lo que el brujo pedía, dejando que me quedara en aquella casa extraña. Mientras ella estaba fuera, un haitiano entró a la habitación y se acercó a mí con una petición. Me pidió 40 francos, alegando que necesitaba comprar una paloma para la ceremonia. No entendí la importancia de aquello, pero sin cuestionar demasiado, accedí a darle el dinero. Poco después, decidí salir al patio para despejar mi mente y al hacerlo lo vi. Estaba cavando un hoyo en la tierra con una expresión inescrutable en el rostro. Sentí un nudo en la garganta y me acerqué a él. ¿Para qué es ese hoyo?, pregunté con una mezcla de inquietud y curiosidad. Su respuesta fue como un golpe helado en el pecho. Sin mirarme, sin detenerse en su tarea, murmuró con absoluta tranquilidad: es para meterte a ti dentro. Mi piel se erizó. Un terror indescriptible se apoderó de mí. Sabía que estaba en manos de personas que jugaban con fuerzas que yo misma no comprendía por completo. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Algo me decía que no tenía escapatoria. Cuando mi hermana regresó con los elementos que el brujo había solicitado, el haitiano y el holandés tomaron el control. Me condujeron hasta aquel hoyo y sin ninguna compasión me metieron dentro de la tierra. Sentí la humedad envolviéndome, el peso de la oscuridad cerrándose sobre mí. Allí en ese pozo realizaron un ritual en el que bautizaron mi cabeza en nombre de la 21 División y de las 7 potencias africanas, las entidades que gobernaban el mundo de la magia y de la destrucción. Me hicieron beber sangre, un acto que selló el pacto con aquellos espíritus. No era solo un símbolo, era una entrega, una rendición absoluta. Con cada gota que pasaba por mi garganta, sentía que algo dentro de mí se quebraba, que mi identidad se desmoronaba. Aquel no era un simple ritual, era la venta de mi alma. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Desde ese momento ya no me pertenecía a mí misma. Pasé a ser un caballo de los demonios, un cuerpo disponible para que ellos lo usaran a su antojo. Cuando me sacaron del hoyo, me obligaron a caminar de espaldas hasta una habitación. Allí continuó el proceso. Me vistieron con una túnica blanca y me amarraron la cabeza con uno de los pañuelos de las 7 potencias. Luego, uno por uno, comenzaron a invocar a los demonios para que me poseyeran y me aceptaran como suya. Entre ellos apareció uno en particular, San Sebastián. Aquel espíritu me había perseguido desde la infancia, acechando mis noches, susurrando en mis sueños. Finalmente se hizo presente y el holandés llevó a cabo una ceremonia para unirnos en un vínculo irrompible. Aquella noche se celebró una fiesta demoníaca. Bebimos, comimos y bailamos en honor a los espíritus que ahora reinaban en mi cuerpo. Estábamos rodeados de personas entregadas al mismo mundo al que yo había sido arrastrada, todos adorando a aquellas entidades que manipulaban nuestras vidas como si fuéramos simples marionetas. 2 días después, dejé aquel lugar con la apariencia de estar bien, pero en mi interior algo estaba roto. No tenía paz, no tenía libertad. Aunque intentaba engañarme a mí misma, aunque me decían que ahora tenía poder, sabía que lo que había encontrado no era salvación, sino una cadena aún más pesada atada a mi alma. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. En ese momento no entendía la verdad de esas palabras, pero el tiempo me lo mostraría con claridad. Fui introducida en un mundo donde conocí muchas entidades: San Santiago, San Nicolás, San Elías, San Carlos Borromeo, San Miguel, San Expedito, San Lázaro, San Pedro, el Corazón de Jesús y muchos más. Conocí los
Petrocé, los indios, las madamas, los chango y otros espíritus que se presentaban como ángeles de luz. Aprendí que muchas de estas entidades eran usadas para destruir familias, atar vidas y sembrar el caos. Me enseñaron que los demonios de los ríos, los niños que habitaban bajo el agua, los espíritus de las montañas y de las cuevas solo salían para cumplir trabajos específicos: matar, beber sangre y destruir. Y aún así, a pesar de haber sido completamente absorbida por aquel mundo, el brujo me mandó a buscar nuevamente. Me dijo que debía regresar a Santo Domingo, que mi destino era servir al espiritismo en mi pueblo. Me prometió poder, riquezas y control, pero lo que no me dijo era que con cada paso que daba en ese sendero, me hundía más en un abismo del que parecía imposible escapar. Cuando volví a ver al brujo, ya no tenía dudas de lo que quería. Le dije con determinación que lo que yo deseaba era dinero. Estaba cansada de la miseria, de depender de otros, de ser un simple peón en el tablero del espiritismo. Pero él me miró con esa frialdad que caracterizaba a aquellos que vivían en comunión con la oscuridad, y me dijo que para recibir riquezas debía sellar otro pacto. Hasta ese momento ya había hecho 2 pactos. El primero, en el que me convertí en caballo de los demonios, cediéndoles mi cuerpo para que lo usaran a su voluntad. El segundo, el pacto de sangre, en el que había entregado mi esencia a cambio de poder. Pero el tercero era diferente. Este requería un sacrificio mayor. Me dijo sin titubeos que para recibir dinero debía entregar una vida. Al escuchar aquello, sentí que la poca humanidad que me quedaba se estremecía. Sin embargo, dentro de la lógica retorcida en la que vivía, aquello parecía inevitable. Lo miré en silencio, esperando una explicación. Entonces, a la medianoche, me llevó a un altar y me reveló lo que significaba esa entrega. Me dijo que podía escoger entre un gallo, una gallina o un pollito. Sabía lo que aquello representaba. No eran simples animales, simbolizaban a la familia. El gallo es el padre, la gallina es la madre y el pollito es un hijo o un hermano. Me explicó con una tranquilidad escalofriante. La decisión estaba ante mí, y en un acto que todavía me atormenta, entregué una hermana. No pronuncié su nombre, no tuve que hacerlo. Bastaba con el pensamiento, con la intención. Con aquel pacto sellado, mi destino quedó aún más atado a las tinieblas. Tras aquello, regresé a Santo Domingo con una nueva misión: expandir mi trabajo en el espiritismo. Fui a mi pueblo y preparé un altar, un lugar donde la presencia demoníaca pudiera manifestarse con libertad. Allí, mi conexión con el varón del cementerio se hizo más fuerte. Él trabajaba a través de mí como un curandero. La gente acudía en busca de alivio para sus males, y yo les ofrecía baños, rezos y rituales. Pero todo poder tenía un costo. Los demonios comenzaron a exigirme ayunos para fortalecerme espiritualmente. Me ordenaban no comer durante largos periodos, para que mi cuerpo estuviera más receptivo a sus energías. Sin embargo, lo que más me ató fue el alcohol. Me volvieron completamente alcohólica. No podía pasar un solo día sin beber. Cuando invocaban a un espíritu en mí, tenía que consumir todo tipo de bebidas, sin importar cuáles fueran. El alcohol era un conducto para fortalecer la conexión con ellos. Pero no solo bebía, también fumaba sin control. Cada entidad tenía sus propias preferencias, y cuando tomaban posesión de mí, yo tenía que obedecer. Fumaba tabaco, cigarrillos de todas las marcas y estilos, todo lo que ellos quisieran.
Lo mismo ocurría con la comida. Algunos demonios eran voraces y cuando me poseían, devoraban cantidades inmensas de comida a través de mí. Yo comía sin detenerme, engullendo hasta 3 veces más de lo normal. Pero cuando la posesión terminaba, mi cuerpo volvía a la realidad y sentía el vacío. No había comido realmente. Tenía que volver a alimentarme porque mi estómago seguía vacío. Cada espíritu que invocaba tenía requisitos específicos. Algunos exigían que me vistiera con un color en particular, otros que usara determinado perfume. Había demonios que requerían un tipo específico de cigarro o una bebida especial. Todo debía hacerse conforme a sus deseos. Cada uno tenía su forma de manifestarse y su propia forma de reclamar su espacio en mi vida. No solo me convertí en un canal para estos espíritus, sino también en su guardiana. Mi casa estaba llena de entidades. Tenía 7 demonios principales que custodiaban mi hogar. Creía que me protegían, que me daban poder, pero la verdad era que me tenían completamente sometida. Cada vez que encontraba una Biblia, la destruía. Le arrancaba los salmos, los quemaba hasta reducirlos a cenizas, y luego utilizaba esas cenizas para preparar resguardos, amuletos que entregaba a la gente para que creyeran que estaban protegidos. Pero la verdad era otra, no había protección real en aquellos objetos, porque ¿cómo podía un demonio proteger a alguien cuando él mismo estaba perdido? La Biblia dice en el Salmo 121:5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y también en el Salmo 91:7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo desconocía esas verdades. Pensaba que estaba segura, pero cada vez me hundía más. El pacto de sangre me exigía más sacrificios. No era suficiente con el primero. La necesidad de sangre era constante. Para alimentar el misterio, para fortalecer el vínculo con los espíritus, los sacrificios debían continuar. En mi pueblo se organizó una gran fiesta para los demonios. A esta llegó un haitiano, un hombre conocido en la región por sus habilidades en el vudú. Él era el maestro de la ceremonia, el encargado de los bautizos espirituales y de servir la sangre a los caballos, aquellos que estaban completamente entregados a las entidades. A medianoche se invocaron los Petrosé, espíritus temibles que solo aparecían para matar, destruir y beber sangre. Todo estaba listo para la ofrenda. La sangre debía ser servida en una batea, un recipiente especial donde los espíritus se alimentaban a través de los poseídos. Sin embargo, cuando el haitiano fue a buscar la sangre, descubrió que otro brujo la había robado. Los Petrosé no perdonan traiciones, no admiten errores, y esa noche el castigo fue inmediato. A las 12 de la noche exactas, el haitiano cayó muerto. Su cuerpo se desplomó sin previo aviso y la gente a su alrededor entró en pánico. Pero yo vi algo más. Vi cómo su espíritu era arrastrado, cómo se lo llevaban las mismas fuerzas que él había servido durante años, mientras su cadáver yacía en el suelo. Aún podía sentir su voz en mi mente. Me están llevando. Y como me están llevando a mí, te llevarán a ti también. Aquel suceso me marcó, pero no lo suficiente como para hacerme reaccionar. Continué con mis prácticas. Trabajé con un demonio conocido como sin conciencia. Con él me adentré aún más en la magia y en la lectura de la baraja. Muchas veces los trabajos que hacía no se cumplían como debían, y aquellos que fallaban en las tareas espirituales sufrían consecuencias. Algunas personas que confiaban en mí murieron debido a trabajos incompletos.
Yo misma me volví aún más dependiente del alcohol, bebiendo día y noche sin descanso. El abismo en el que me encontraba era profundo, pero no lo veía. Tanto era mi entrega a los demonios que incluso me casé con uno de ellos. Aquel espíritu que me poseía con mayor fuerza se convirtió en mi esposo. Pero su dominio sobre mí no era el de una pareja amorosa, sino el de un tirano. Me maltrataba, me golpeaba, me hacía la vida imposible. Intenté librarme de él. Pagué grandes sumas de dinero a otros brujos para que lo expulsaran de mí, pero nadie pudo hacer nada. Me estafaban, se quedaban con mi dinero y no cumplían su promesa. Porque la única verdad es que solo Jesucristo tiene el poder de liberar. Nadie más. Noche tras noche, caía en trances, viajaba al mundo de los espíritus. Asistí a reuniones de demonios donde vi cosas indescriptibles. Observé cómo aquellos que fallaban en sus tareas eran castigados, encarcelados en su propio mundo. Pero aún no había terminado mi caída. Pronto vendría un castigo que no esperaba, uno que me demostraría que no había escapatoria en el sendero que había elegido. El destino, en su forma más brutal e implacable, llegó de manera inesperada. De repente, en medio de uno de mis viajes, sufrimos un accidente terrible. No fue un simple percance en el camino, fue una catástrofe. El impacto fue violento, caótico. Los gritos de dolor se mezclaban con el estruendo de los metales, retorciéndose y los cuerpos cayendo pesadamente sobre el asfalto. En ese instante me sentí como si el tiempo se detuviera, como si el aire mismo se llenara de la presencia de la muerte. 16 personas murieron aquella noche. 16 almas que sin previo aviso fueron arrancadas de este mundo en un abrir y cerrar de ojos. Yo, en cambio, sobreviví. No sé cómo, pero en medio del caos logré salir de aquel lugar, como si una fuerza invisible me empujara lejos de la tragedia. En mi casa, cuando la noticia llegó, todos pensaron que yo estaba entre los muertos. Prepararon mi habitación esperando recibir mi cuerpo sin vida. Mi familia fue al lugar del accidente, revisaron entre los escombros, buscaron entre los cuerpos, pero no me encontraron. Yo ya no estaba allí. Sin mirar atrás, seguí mi camino hasta Puerto Plata. Había un brujo que, según decían, tenía poderes extraordinarios, capaces de curar cualquier mal, de romper cualquier atadura espiritual. Pasé 3 días en su casa, esperando encontrar alivio, pero su poder no fue suficiente. No pudo hacer nada por mí. Supe entonces que lo que me ataba no era algo que pudiera romperse con simples rituales. Regresé a mi pueblo, pero no volví con las manos vacías. Aquel brujo, como forma de pago por su intento fallido de ayudarme, me otorgó algo diferente: negocios. Me dio 3 cafeterías y una barra, y con ellas un propósito renovado. Sumida en la oscuridad, decidí enfocarme en hacer crecer esos lugares, en construir algo con el poder que aún tenía. Fue entonces cuando, un domingo cualquiera, ocurrió algo que no esperaba. Desde la acera donde estaba de pie, observé un movimiento inusual en las calles de mi pueblo. No era una manifestación, no era un evento político, era una iglesia. Una multitud de creyentes marchaba en confraternidad, cantando alabanzas, proclamando el nombre de Dios con una fuerza que estremecía el ambiente. La música se elevaba en el aire, una melodía que parecía perforar algo en mi interior. Las voces resonaban con una armonía que me desarmó. Cantaban: Señor, yo quiero estar en el número. Cuando los santos marchen ya. Algo dentro de mí se agitó. Sentí una punzada en el pecho, un llamado que no pude ignorar. En un impulso repentino ordené cerrar los negocios. Sin pensar en las consecuencias, decidí seguir aquella multitud. Llegué a la cancha donde la iglesia celebraba su reunión, pero apenas puse un pie dentro, algo terrible ocurrió.
Un dolor indescriptible me atravesó. No era un dolor físico, era algo mucho más profundo, una presión en mi alma, como si una fuerza invisible me arrancara la piel desde adentro. Los demonios dentro de mí reaccionaron con furia. Escuché su voz, clara y amenazante. Vete de aquí. Pero yo no me moví. Me quedé allí luchando contra aquella orden. Te dije que te vayas. El dolor aumentó, mi cuerpo comenzó a retorcerse y supe que estaba en medio de una batalla invisible. No podía soportarlo más. Sentí que me estaba desgarrando por dentro. Finalmente tuve que salir de aquel lugar, con lágrimas en los ojos, derrotada y sin entender lo que me estaba ocurriendo. Cuando llegué a casa, busqué respuestas. Fui al altar, donde solía invocar a Candelo, uno de los espíritus con los que trabajaba, y le pregunté con desesperación por qué me habían torturado en la iglesia. Su respuesta fue tan clara como cruel. Nosotros no queremos que nuestros caballos estén donde están esos, aleluya. Fue la primera vez que comprendí que los demonios me poseían, pero también me esclavizaban. Había creído que tenía control sobre ellos, pero era todo lo contrario. Ellos me controlaban a mí y no toleraban que me acercara a Dios. Aún así, mi mente seguía atrapada en la lógica de ese mundo. Les recordé que cuando hice el pacto, me prometieron que estaría curada, que tendría poder, que sería invencible, pero ellos me respondieron con frialdad: hay cosas que los caballos no pueden saber. No me dieron más explicaciones. Un día, después de una de mis tantas visitas al mundo de los espíritus, salí a la calle desesperada. No sabía qué hacer. Caminé sin rumbo hasta que, por casualidad o por destino, me encontré con el pastor de una iglesia local. Sentí la necesidad de hablar con él, de pedirle que fuera a mi casa. Pastor, quiero entregarle algo. No le expliqué qué era, pero necesitaba que lo tomara. Él, extrañado, aceptó la invitación. Pero antes de acompañarme, decidió invitar a una hermana de la iglesia para que lo acompañara. La mujer, al escuchar que se trataba de mí, se negó. Me conocía bien, sabía quién era, lo que hacía y no quería acercarse a mi casa. A pesar de eso, el pastor fue solo. Se encerró en la iglesia y no salió más. Yo, en cambio, volví a casa y me llené de una ira indescriptible. Esa noche tomé todo lo que tenía relacionado con los demonios: altares, velas, amuletos, pañuelos, barajas, todo. Lo metí en un saco y lo que no cabía lo puse en una funda plástica. A la mañana siguiente fui donde el pastor y dejé el saco en su galería sin dejar que él entrara a mi casa. Verlo cerca me incomodaba, su presencia me molestaba. Él no dijo nada, simplemente tomó la funda y la llevó consigo. Esa noche intenté olvidar lo que había hecho, pero los demonios no me lo permitieron. Me castigaron de la manera más cruel. No me dejaron dormir, me atormentaron con visiones espantosas, me hicieron sentir un dolor insoportable, asustada. A las 5 de la mañana fui al río donde había dejado el saco. Lo recogí y lo llevé de vuelta a mi casa. Había intentado deshacerme de ellos, pero no los había sacado de mi corazón. Sin embargo, el tormento no cesó. Al día siguiente volví a la iglesia. Busqué al pastor con desesperación y le pedí que me devolviera lo que le había entregado. Pero él, con calma, me miró y me dijo: nosotros lo quemamos. Me quedé paralizada. No podía creerlo. Insistí en verlo con mis propios ojos y él me llevó al patio. Allí, en un rincón, las cenizas eran la única prueba de que todo había sido reducido a nada. Volví a casa confundida. A pesar de todo,
Continué sirviendo a los demonios, entregándome en ayunos, fumando, bebiendo y asistiendo a rituales nocturnos en los cementerios. Pero algo había cambiado. Una grieta se había abierto en la fortaleza en la que vivía. A los 15 días volví a la iglesia. Quise sentarme en el último banco, lejos de todos, pero no fue suficiente para evitar las miradas. Sentí los susurros, los juicios. Algunos me reconocieron y comenzaron a murmurar: mira quién está aquí, la bruja. Sabían quién era y no me querían allí. Me observaban con desprecio, como si no hubiera esperanza para mí. Aún así, me quedé. Algo dentro de mí me decía que ese era el único lugar donde aún podía encontrar una salida. Los demonios más poderosos eran invocados con rituales complejos, y en los trabajos más difíciles se manifestaban a través de lenguas extrañas. Era un lenguaje oscuro, incomprensible para quienes no pertenecían a su reino. Pero yo podía sentir su peso, su influencia, su dominio sobre mí. Fue de esta manera que llegué a la iglesia, pero sin haber recibido verdadera liberación. Yo creía que estaba libre, que había dejado atrás todo aquel mundo de sombras, pero en realidad seguía atada, aunque de una forma más sutil. Me involucré con un hombre, creyendo que mi vida estaba tomando un rumbo diferente, pero mi mente y mi espíritu aún estaban contaminados. Cuando él se iba a trabajar, yo entraba en su casa en su ausencia. Me sentaba donde él solía beber café, y cada noche, cuando regresaba, le relataba con exactitud lo que había hecho durante el día. No necesitaba espiarlo ni preguntarle. Ya los demonios me lo habían revelado. Sin darme cuenta, seguía operando bajo sus instrucciones, aunque ya no estaba consultando abiertamente como antes. Había empezado a visitar la iglesia, pero mi mente aún estaba sumergida en prácticas ocultas. Los martes y los viernes realizaba baños especiales, no solo para mí, sino también para los negocios, para que prosperaran, para que las ventas aumentaran. Durante el día vivía mi vida aparentemente normal, y en la noche asistía a la iglesia, dividiéndome entre dos mundos, creyendo que podía caminar en ambos sin consecuencias. Dentro del templo veía cómo el Espíritu Santo descendía sobre los hermanos. Algunos danzaban, otros profetizaban, y yo en medio de ellos hacía lo mismo. Me dejaba llevar por aquel movimiento, pero en mi interior algo estaba mal. Hablaba en lenguas como ellos, pero las palabras que salían de mi boca no venían de Dios. Me envolvía en la alabanza, pero mi alma seguía atada. La Biblia dice en Mateo 7:21: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no hacía la voluntad de Dios, solo estaba imitando a los demás. Había personas dentro de la iglesia que, al igual que yo, no habían sido transformadas. Algunos se refugiaban detrás de una apariencia de santidad, pero en su vida privada eran otra persona. La Biblia dice en 1 de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Yo no había nacido de nuevo. Mi corazón aún pertenecía a la oscuridad. Había aprendido a fingir, a encajar dentro de la congregación. Desde afuera parecía ser una más entre los creyentes, pero mi interior estaba en guerra. Algunos confiesan a Dios con sus labios, pero no lo aman con su corazón. Y la Biblia es clara cuando dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dentro de la iglesia todo parecía estar bien. Nadie murmuraba, nadie criticaba, nadie juzgaba. Pero fuera de esas cuatro paredes la historia era otra. No basta con aparentar santidad en el templo. Hay que vivir en santidad en la casa, en el trabajo,
en cada rincón de la vida. Cuando los problemas me abrumaban, volvía a hacer lo que siempre había hecho, a invocar a los demonios en busca de respuestas. Me encontraba en la iglesia danzando y hablando en lenguas, pero en la noche buscaba revelaciones en el mundo de los espíritus. Fue entonces cuando los demonios me enviaron un mensaje claro y amenazante. Me recordaron el pacto que había hecho y me advirtieron que no estaba cumpliendo con mi parte. No les presté atención. Seguí asistiendo a la iglesia, convencida de que ellos no podían hacerme daño si permanecía allí. Pero una noche ocurrió algo inesperado. Un demonio ciego se apoderó de mí y en un instante perdí la visión por completo. Fue un ataque repentino, una advertencia que no supe interpretar en el momento. En esa ocasión, dentro de la iglesia, se manifestó San Miguel en la cabeza de una mujer. Su esposo, al ver la situación, me mandó a buscar con urgencia. Cuando recibí el mensaje, respondí sin titubeos: dígale que yo me convertí, que soy cristiana, que ya no trabajo en eso. Pero los demonios no se marchan solo con palabras. La Biblia dice en Marcos 16:17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Yo no había sido realmente liberada y ellos lo sabían. La joven poseída regresó con un mensaje para mí. El demonio que hablaba a través de ella insistió en que tenía algo que decirme y que no se iría hasta que lo escuchara. Decidí ir a la casa donde ella se encontraba. Al llegar, encontré un escenario caótico. Habían hecho un gran desorden y en cuanto crucé la puerta, el demonio fue liberado y se manifestó con más fuerza. Se giró hacia mí y me saludó con una mueca burlona. Pero yo no venía a jugar. Lo miré fijamente y le dije con firmeza: no vengo a saludarte. Vengo a orar para que salgas de este cuerpo. El demonio rió, una carcajada fría y llena de burla. Me desafió con sus palabras y con una voz siniestra me dijo: ¿quién eres tú en el mundo espiritual? No esperé su respuesta, pero él continuó con su amenaza: te va a matar, porque hiciste un pacto y no lo estás cumpliendo. Miré a mi alrededor y vi los rostros de las personas que estaban allí. Todos esperaban que yo hiciera algo, pero en mi interior sabía que no tenía autoridad. Mi cuerpo temblaba, mi mente se llenó de miedo y por primera vez en mucho tiempo comprendí que estaba completamente indefensa. Salí de aquella casa desesperada y asustada. Corrí sin rumbo fijo, sin importar nada. Me olvidé del hombre con el que estaba, de los negocios, de la vida que había construido. Solo quería escapar. Llegué a la iglesia, envuelta en una sábana, sin poder contener las lágrimas. Busqué refugio, pero nadie creía en mí. Me arrodillé, clamando, sintiéndome completamente sola en aquella batalla. Mientras los misioneros oraban por mí, los demonios rugían dentro de mí, resistiéndose a soltarme. Pero entonces todo cambió, porque cuando Cristo llega, todo cambia. Las cadenas que habían atado mi vida durante tanto tiempo comenzaron a romperse. Las fortalezas que los demonios habían construido en mi mente y en mi alma se derrumbaron. Algo dentro de mí se estremeció, como si una luz desconocida hasta ese momento empezara a penetrar la oscuridad que me envolvía. La liberación no fue inmediata, pero el proceso había comenzado. El Señor dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y en ese momento sentí que algo nuevo se gestaba dentro de mí. La prisión espiritual en la que había vivido por tanto tiempo empezaba a ceder. Cristo me estaba llamando a una vida diferente, a una transformación total, a ser una nueva criatura. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo no entendía aún todo lo que eso significaba, pero podía sentir que lo que había conocido hasta entonces estaba llegando a su fin. Dios me hablaba con claridad. Me decía que había victoria, que tenía un propósito para mí, que tenía una respuesta para todas las preguntas que mi alma atormentada se hacía. Pero había algo que debía hacer. Debía renunciar completamente a todo lo que me mantenía atada. Los demonios no se irían simplemente porque yo empezara a asistir a la iglesia. No bastaba con decir con mi boca que quería libertad, tenía que tomar una decisión definitiva. La lucha dentro de mí era feroz. Aún sentía susurros en mi mente que intentaban convencerme de que no había salida, de que nadie podía realmente ayudarme. Pero la voz del Señor era más fuerte y me decía: si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Yo había estado atrapada en una esclavitud espiritual profunda, pero Cristo prometía algo que ningún brujo, ningún pacto, ninguna ceremonia había podido darme: verdadera libertad. Muchas personas están dentro de la iglesia, pero nunca han sido realmente liberadas. Otras han recibido su liberación, pero no han perseverado y han regresado a la esclavitud del pecado. Y hay quienes nunca llegan a experimentar la verdadera libertad porque jamás renuncian completamente a lo que los ata. La Biblia dice en Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? El enemigo ata la mente, la voluntad, el corazón. Y hasta que esas ataduras no sean rotas, la verdadera libertad no llega. Salí de aquel lugar con la convicción de que tenía que hacer algo más. Decidí ir a un retiro, un encuentro donde el poder de Dios se manifestaba. Allí, en medio de aquel ambiente lleno de la presencia de Dios, el Señor usó a una mujer llena del Espíritu Santo. No era alguien que simplemente hablaba bonito o que tenía conocimiento teológico. Era una mujer con una autoridad espiritual real, con una unción que hacía temblar a los demonios. Ella se acercó a mí con una mirada que atravesaba lo más profundo de mi ser y, sin rodeos, me dijo: saca de tu casa lo que no es de Dios. Todo lo malo, sácalo ahora. Supe en ese instante que Dios le había revelado lo que yo aún guardaba en mi hogar. Yo creía que ya me había deshecho de todo, pero no era así. Todavía quedaban objetos, restos de los pactos que había hecho, cosas que servían como puertas abiertas para que los demonios siguieran teniendo acceso a mi vida. Me quedé paralizada. ¿Cómo podía ella saberlo? La única respuesta era que Dios mismo se lo había revelado. La Biblia dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No había necesidad de consultar brujos ni adivinos. Dios mismo podía revelar lo que estaba oculto en lo más profundo del corazón. Me puse de pie con lágrimas en los ojos y le dije con determinación: lo que tengo en mi casa, hoy mismo se lo entrego al pastor. En ese retiro estaba una misionera de la capital, una mujer que también tenía un fuerte llamado de Dios. Ella decidió acompañarme a mi casa para asegurarse de que lo hiciera. Apenas cruzó la puerta de mi hogar, el Espíritu Santo se manifestó en ella. Se dirigió directamente a mi cuarto y sin vacilar comenzó a sacar cosas, a abrir cajones, a tomar todo lo que no debía estar allí. Yo la observaba en silencio, sintiendo como una mezcla de temor y alivio me invadía.
Uno a uno, aquellos objetos ocultos fueron revelados y extraídos. Cosas que yo había olvidado, cosas que creía inofensivas, pero que aún servían como vínculos con mi pasado. Finalmente, todo fue reunido en un saco. Sin dudarlo, fui con ella a la iglesia para entregarlo todo en manos del pastor. Él me miró y me preguntó los nombres de cada objeto. Yo se los dije sin miedo. Sabía que debía confesar y cortar con todo de raíz, porque la iglesia de Jesucristo tiene un enemigo, un adversario real, y para derrotarlo es necesario conocerlo y entender cómo opera. Mucha gente tiene una idea equivocada de Satanás. Creen que es un ser grotesco, con cuernos y una cola, que siempre se muestra de manera aterradora. Pero la Biblia dice en 2 de Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Su mayor engaño es hacer creer a las personas que está ausente o que es inofensivo. Pero su trabajo es astuto, silencioso, persistente. La gente teme a hablar del enemigo porque no comprenden su estrategia. Pero la verdad es que el temor no debe estar en aquel que puede dañar el cuerpo, sino en aquel que tiene poder sobre el alma. Jesús lo dejó claro en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Satanás no viene con su nombre. Él trabaja en el nombre de Dios para engañar y confundir. Se infiltra en doctrinas, en movimientos, en religiones que parecen tener apariencia de piedad, pero que niegan la verdad del Evangelio. Yo había vivido en ese engaño durante años, creyendo que tenía poder, creyendo que estaba protegida, cuando en realidad era una prisionera. Ese día, al entregar todo lo que me mantenía atada, sentí un peso salir de mi vida. No fue el final de la batalla, pero fue un gran paso. La guerra contra Satanás no termina con un solo acto. Es una lucha constante, una resistencia diaria. Pero ese día entendí que el verdadero poder no estaba en los espíritus que me habían atormentado, sino en el nombre de Jesucristo, el único que tiene poder para dar vida y libertad. La Biblia relata cómo cuando Felipe llegó a Samaria predicando a Jesucristo con poder, los espíritus inmundos no pudieron resistir su presencia y huían de los cuerpos de aquellos que antes habían sido oprimidos. Los enfermos eran sanados, los paralíticos se levantaban y la ciudad entera fue sacudida por la verdad del Evangelio. En aquel lugar había un hombre llamado Simón, un hechicero que durante mucho tiempo había engañado a la gente, haciéndoles creer que poseía el gran poder de Dios. Sus trucos y falsas manifestaciones mantenían a la población sumida en la confusión, pues él se hacía pasar por alguien importante, alguien que tenía acceso a lo divino. Simón no era un simple estafador. Era un hombre envuelto en las profundidades del ocultismo, alguien que manipulaba las energías espirituales para su propio beneficio. Sin embargo, cuando Felipe llegó y comenzó a predicar el Evangelio que transforma, que libera, que rompe cadenas, toda la ciudad cambió. La gente que antes seguía a Simón comenzó a volverse a Jesucristo, entendiendo que lo que aquel hechicero ofrecía no era más que una sombra del verdadero poder de Dios. Este es el mismo evangelio que ha cambiado vidas a lo largo del tiempo, el que ha transformado a prostitutas, a idólatras, a espiritistas y a personas atrapadas en las tinieblas. No es solo un mensaje, es un poder real, una autoridad que no puede ser imitada ni falsificada. Muchos dicen creer en Dios, afirman tener su respaldo, incluso citan la Biblia y realizan obras en su nombre, pero la Escritura es clara en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No basta con creer,
No basta con proclamar el nombre de Dios si no se tiene una relación real con Él. Esto lo demostraron los 7 hijos de Seba, quienes intentaron imitar a Pablo, echando fuera demonios en el nombre de Jesús sin tener autoridad verdadera. La respuesta que recibieron del espíritu inmundo fue contundente. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:15. En otras palabras, aquellos hombres no tenían poder y no tenían identidad en el mundo espiritual. Y así fue como salieron de aquel lugar desnudos y heridos, avergonzados por haber intentado tomar un poder que no les pertenecía. Jesús tenía una autoridad inigualable. Cuando llegó a la región de Gadara, el endemoniado gadareno lo reconoció de inmediato. Aún poseído por una legión de demonios, cayó de rodillas y clamó: ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Marcos 5:7. Los demonios sabían quién era Jesús, conocían su poder y su autoridad, y no pudieron resistirse a su presencia. Pero los demonios no solo reconocen a Dios, también identifican a sus verdaderos siervos. Cuando Pablo y Silas iban al lugar de oración, una joven poseída por un espíritu de adivinación los siguió durante días, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aunque sus palabras eran ciertas, el espíritu que hablaba a través de ella no era santo. Pablo, discerniendo la situación, se volvió y reprendió al espíritu inmundo en el nombre de Jesús, y la joven quedó libre. Los demonios pueden hablar en lenguas, pueden profetizar, pueden imitar manifestaciones espirituales para engañar a los incautos. En una ocasión fui invitada a orar por una hermana que se mantenía profetizando y hablando en lenguas. Sin embargo, cuando me acerqué a ella y comencé a orar, su verdadera naturaleza quedó al descubierto. De repente, el demonio que la poseía se manifestó y comenzó a hablar con claridad, revelando su identidad, el varón del cementerio. Le pregunté con autoridad: ¿qué quieres con ella? Ella es cristiana. Pero la respuesta que recibí fue aterradora. Con voz burlona, el demonio respondió: si ella fuera cristiana, yo no estuviera aquí. Aquellas palabras me helaron la sangre. No bastaba con asistir a la iglesia, no bastaba con aparentar santidad. Si había puertas abiertas en su vida, los demonios seguían teniendo acceso a ella. Existen espíritus de enfermedad, demonios, que atormentan los cuerpos de las personas con dolencias que no tienen explicación médica. Jesús lo demostró cuando echó fuera un demonio sordo y mudo, y al instante el hombre pudo hablar y oír. En otra ocasión, llevaron ante mí a una joven que tenía más de 12 años sin hablar. Los médicos habían intentado todo sin éxito, pero al verla entendí que no era una condición física, sino espiritual. Con la autoridad de Cristo reprendí al espíritu mudo, y en ese momento la joven abrió la boca y habló. No solo recobró su voz, sino que hasta el día de hoy sigue hablando, porque cuando el Hijo de Dios libera, lo hace por completo. Los demonios pueden provocar enfermedades, atar mentes, engañar corazones. Pueden hacer que una persona viva creyendo que es cristiana cuando en realidad sigue siendo esclava del enemigo. Pero la verdad del Evangelio es esta: Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a dar libertad a los cautivos, a abrir las prisiones de los que están atados, a sanar a los quebrantados de corazón y a traer luz a los que viven en tinieblas. Porque cuando el Hijo de Dios llega, todo cambia. Los demonios no solo se manifiestan con violencia o posesiones visibles, también pueden entrar en los cuerpos de las personas y provocar enfermedades.
Hay demonios ciegos que arrebatan la vista, demonios mudos que sellan los labios, a demonios asmáticos que ahogan el aliento, demonios de tuberculosis que consumen el cuerpo poco a poco. Cuando un espíritu enfermo se apodera de alguien, esa persona comienza a padecer los mismos síntomas de la entidad que la habita. No es solo una enfermedad física, sino una atadura espiritual que oprime y degrada. La Biblia habla de espíritus inmundos y pestilencias que se desplazan en la oscuridad, que siembran el caos en medio de la humanidad. Hay mortandades que atacan en pleno día, destruyendo vidas sin explicación aparente. La palabra de Dios nos da un claro ejemplo de esto en la historia de una anciana que había estado enferma durante 18 años. No era simplemente un problema físico, sino que Satanás mismo la había atado. Su espalda estaba encorvada, su cuerpo doblegado bajo el peso de aquella opresión, y durante casi 2 décadas nadie pudo hacer nada por ella. Pero un día Jesús entró en el templo y la vio. No pasó de largo, no ignoró su sufrimiento. Se acercó a ella, la tocó con su poder y declaró: mujer, eres libre de tu enfermedad. En ese mismo instante, el demonio que la oprimía salió de su cuerpo y ella se enderezó completamente sana. La transformación fue inmediata. El peso que la había aplastado por años desapareció en un segundo. Así es el poder de Dios. Cuando Él toca una vida, todo cambia. A veces, las enfermedades no son simplemente dolencias físicas, sino ataques espirituales disfrazados. Me da tristeza ver cómo muchas personas pierden la bendición porque permiten que el enemigo los engañe. Siempre hay una excusa para no buscar a Dios. Un dolor de cabeza, una molestia en el cuerpo, un problema sin importancia. Se quedan en casa quejándose, pero al día siguiente están en el mercado, en la cocina, en el trabajo, haciendo su vida con normalidad. No se dan cuenta de que hay un espíritu de enfermedad que opera para mantenerlos alejados de la presencia de Dios. Hay demonios que curan pero no sanan. Son entidades engañosas que realizan falsas sanidades para mantener a las personas atrapadas en su red. Satanás es maestro en falsificar los milagros de Dios. La Biblia nos advierte en 2 de Tesalonicenses 2:9 que vendrá con gran poder y con señales y prodigios mentirosos. Estos espíritus pueden aparentar ser benignos, pero su propósito es esclavizar. Conocí un caso que lo ilustra perfectamente. Existe un demonio llamado Negro Congo, que realiza curaciones mediante rituales macabros. Cuando este espíritu quiere sanar a alguien, degüella una gallina y extrae sus entrañas. Luego, con la sangre caliente, la esparce sobre la persona enferma. Si el demonio decide curar la ceguera, pasa la gallina por los ojos del ciego y el individuo comienza a ver. Si el problema es el habla, la pasa por la boca y la persona empieza a hablar. Si la enfermedad está en el estómago, la pone sobre el vientre y los síntomas desaparecen. Pero estas curaciones no son reales, son un engaño. Conocí a una mujer que se había convertido al Evangelio, pero que al enfermarse decidió acudir a un santuario de San Gregorio porque había escuchado que allí sanaban a la gente. Se internó durante 3 días y fue sometida a un ritual. Cuando salió, testificó emocionada que había sido sanada. Sin embargo, poco tiempo después, los síntomas regresaron con más fuerza. Lo que los demonios dan, los demonios lo quitan. Finalmente, tuvo que ser operada, y solo entonces comprendió que había sido engañada. Se reconcilió con Dios y dio testimonio de que solo en Cristo hay verdadera sanidad. He visto muchas manifestaciones demoníacas en mi vida, y en una ocasión, mientras oraba por una hermana, el espíritu que la poseía se manifestó. Me acerqué con autoridad y le dije:
ella no te pertenece. Pero el demonio me miró con burla y me respondió: sí me pertenece, porque ella y su esposo viven en pleito constante. Aquellas palabras me hicieron comprender que cuando una persona abre puertas al enemigo mediante la discordia, el odio o la falta de perdón, le está dando legalidad para operar en su vida. En otra ocasión llegué a una iglesia donde había una mujer que constantemente saltaba y danzaba en el culto. Los hermanos pensaban que era una manifestación del Espíritu Santo, pero cuando la observé con discernimiento, supe que no era Dios quien la movía. Le comenté a la persona que me acompañaba: ese es un demonio. Ella dudó de mí, pero cuando le tocó orar por aquella mujer, el demonio se manifestó con violencia, gritando con furia: yo no tengo problemas, yo no tengo problemas. Lo único que hago es fumar. La revelación fue impactante. Aquel espíritu estaba confesando que su influencia sobre esa mujer se debía al vicio del tabaco, a pesar de que ella asistía a la iglesia y participaba en los cultos. Aún estaba bajo la opresión del enemigo porque no había renunciado completamente a su pecado. No todo lo que se mueve en un culto es el Espíritu Santo. La Biblia nos da un claro ejemplo de cómo Satanás intenta imitar los milagros de Dios. Cuando Moisés y Aarón convirtieron la vara en una serpiente, los hechiceros del faraón hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Cada señal que Moisés realizaba, los brujos la imitaban. Sin embargo, hubo un punto en el que no pudieron seguirlo. Cuando Dios envió los piojos como plaga, los hechiceros intentaron hacer lo mismo, pero fracasaron. Fue entonces cuando dijeron: este es el dedo de Dios. El poder de Dios siempre es superior al poder del enemigo. Aunque Satanás intente imitar las señales divinas, su poder es limitado y nunca podrá igualarse a la soberanía del Altísimo. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Lucas 10:19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando el enemigo nos ve firmes en la fe, no puede tocarnos. La Biblia dice que somos intocables, porque Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo y nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del mal. Muchos quieren sentir la inspiración del Evangelio, desean los milagros, anhelan las bendiciones, pero pocos están dispuestos a someterse verdaderamente a Dios. Quieren la protección sin la obediencia, la salvación sin la renuncia, el poder sin la santidad. Pero la realidad es clara: nadie puede resistir a Satanás si primero no se somete a Dios. No hay batalla que se gane en las fuerzas humanas, no hay victoria sin entrega total al Señor. La iglesia de Jesucristo tiene algo que el enemigo jamás podrá destruir, algo que ni los infiernos ni las tinieblas pueden resistir: el amor de Dios manifestado en su Espíritu Santo. Porque podemos tener dones, podemos hablar en lenguas, profetizar e incluso hacer obras en su nombre, pero si no hay amor, nada de eso tiene valor. La Biblia lo dice en 1 Corintios 13:2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Satanás no conoce el amor. Su esencia es odio, engaño y destrucción. Él vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a traer vida, y vida en abundancia. El gozo del Espíritu es un fruto de Dios, y los demonios no tienen gozo. No conocen la paz, porque viven en tormento perpetuo. Por eso buscan atormentar a los hijos de Dios, porque ellos mismos están condenados. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, vaga por lugares secos buscando reposo, pero no lo encuentra. Los demonios no tienen paz, solo desesperación.
Y cuando no hayan dónde alojarse, intentan volver a la vida de quien antes poseían, trayendo con ellos otros peores. Por eso, la liberación sin una verdadera conversión no es suficiente. No basta con expulsar al enemigo, hay que llenar la vida con la presencia de Dios, porque donde hay luz no puede haber tinieblas. Jesús dijo en Mateo 11:29, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Solo en Él hay descanso, solo en Él hay verdadera libertad. La solución no está en los amuletos, en las supersticiones, en los rituales, en la religiosidad sin transformación. La solución está en Cristo. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La salvación no es solo para los perfectos, no es para los que nunca han caído, es para los que reconocen su necesidad de Dios, para los que han estado en la oscuridad y claman por la luz. Hoy puedo decir con certeza que el poder de Satanás es real, pero no es absoluto. Sus fuerzas son limitadas, su reino es temporal, su derrota ya fue escrita desde la cruz. Porque cuando Cristo resucitó, arrebató las llaves del Hades, venció la muerte y destruyó las obras del diablo. Por eso, la verdadera pregunta es, ¿de qué lado estás? Porque no hay término medio. No hay neutralidad en el mundo espiritual. O eres libre en Cristo, o sigues siendo esclavo del enemigo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de romper con toda cadena, de dejar atrás la esclavitud, de abrir el corazón a aquel que vino a dar libertad a los cautivos. Porque solo en Jesús hay vida, solo en Jesús hay poder, solo en Jesús hay verdadera victoria. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales.